ustedes puedan contar con un video, el cual puedan volverlo a ver cuantas veces consideren necesario. Así que a partir de este momento, nuestra clase está siendo grabada. Inmediatamente vamos a proceder a compartir mi pantalla para la clase del día de hoy. Quisiera por favor que me confirmen si es que se está compartiendo la pantalla correctamente. Sí, profesor. Muy bien, entonces, señoritas y jóvenes, la Academia Braille les da la bienvenida a su plataforma virtual Teams, la cual fue creada con el objetivo de que ustedes reciban la mejor preparación para un futuro examen de admisión a cualquier universidad de nuestro país. En esta oportunidad vamos a trabajar el curso de Razonamiento Matemático 1. Quien te habla es el profesor Jimmy Franco Chávez. El día de hoy, en el curso de Razonamiento Matemático 1, trabajaremos la segunda parte de regla de 3. La clase pasada me imagino que ya hablaron de regla de 3. Y creo yo que te habrán dicho que la regla de 3 es un procedimiento gráfico que se utiliza para resolver problemas donde intervienen magnitudes proporcionales. Y que en tal caso existen dos tipos, la regla de 3 simple y la regla de 3 compuesta. Si nosotros hablamos de una regla de 3 simple, es cuando intervienen dos magnitudes y cuatro cantidades, de las cuales deben ser datos dados en el problema y el cuarto es desconocido y requiere ser hallado en base a las tres primeras. Y pueden ser de dos tipos, una regla de 3 simple directa o una regla de 3 simple inversa. Si nosotros hablamos de una regla de 3 simple directa, su principal característica es que como máximo trabajan con dos magnitudes. ¿Pero por qué se les dice directa? Porque varían de la misma forma. Es decir, que las dos pueden aumentar o las dos pueden disminuir. Es por eso que se les considera magnitudes directamente proporcionales. Y en tal caso, el despeje tendría que ser en cruz. Pero si hablamos de una regla de 3 simple inversa, también se caracteriza por tener dos magnitudes como máximo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que varían de distinta forma. Eso quiere decir que mientras una sube, la otra baja, o si la primera baja, la otra sube. Es por esa razón que son magnitudes inversamente proporcionales y por ende el despeje tendría que ser en forma lineal. También se ha hablado acerca de la regla de 3 compuesta. La regla de 3 compuesta es un procedimiento aritmético derivado de la regla de 3 simple, que permite dar solución a cierto tipo de problemas, en los cuales participan más de dos magnitudes. Sin embargo, a medida que intervienen más magnitudes en el problema, la resolución se hace más dificultosa, debido a que el proceso resulta mucho más laborioso. Para poder trabajar una regla de 3 compuesta, existen diferentes métodos. Por ejemplo, podríamos hablar del método de las magnitudes.
Pero en tal caso, lo primero que tú tienes que hacer es reconocer qué magnitudes son directas y qué magnitudes son inversas. Si la magnitud 1 sube y la magnitud 2 baja, esas magnitudes son inversamente proporcionales. Pero si la magnitud 1 sube y la magnitud 3 también sube, esas magnitudes serían directamente proporcionales. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer en cualquier regla de 3. Pero como vamos a aplicar el método de las magnitudes, resulta que hay una magnitud que se debe invertir. Pregunta para la clase. ¿Qué magnitud será la que se invierte? ¿Las directas o las inversas? Las directas. ¿La Las directa? directas, que en este caso vendría a ser la magnitud 3. Entonces quiere decir que ya no va a ser D, va a ser 1 sobre D. Ya no va a ser E, va a ser 1 sobre E. Una vez que se han invertido las magnitudes directas, la multiplicación de arriba es igual a la multiplicación de abajo. Entonces, tendremos que A por C y por 1 sobre D es igual a B por X y por 1 sobre E. Haciendo las operaciones del caso, obtendremos el valor de la incógnita. También podríamos hablar sobre el método de la tijera. Pero para poder trabajar este método de la tijera, tenemos que acordarnos bien de nuestra regla de 3 simple. Si las magnitudes son directamente proporcionales en una regla de 3 simple directa, ¿cómo sería el despeje? Cruzado. Cruzado. Y si fueran inversas, Directo. en forma lineal en tal caso. Entonces, si la magnitud 1 sube y la magnitud 2 baja, estas son inversamente proporcionales. ¿Cómo sería el despeje? En forma lineal. Pero si la magnitud 1 sube y la magnitud 3 también sube, estas magnitudes serían directamente proporcionales. Y por ende, el despeje sería en cruz. ¿Por qué se le dice el método de la tijerita? Porque el despeje tiene forma de tijera. Pero eso no quiere decir que en todos los casos el primero siempre va a ser inverso y el segundo directo. No. Puede ser que sea directo inverso. Puede ser que sea inverso inverso, directo directo. Eso ya va a depender del tipo de problema que estemos trabajando. ¿Cómo quedaría el despeje? A por C y por E igual a B por X y por D. Haciendo las operaciones del caso, tendríamos que obtener el valor de la incógnita. También podemos hablar del método de las áreas. Este método se utiliza para determinados tipos de problemas. Esos problemitas, por ejemplo, que dicen, ¿no? Se contratan 8 obreros para terminar una obra en 30 días. Pero resulta que a los 4 días de haber iniciado la obra, 3 obreros cayeron enfermos. Pero los que quedan continúan trabajando. 7 días después, regresan los enfermos y continúan trabajando. Pero cuando faltaba 10 días para terminar la obra, se dan cuenta que no van a terminar a tiempo, por lo que deciden contratar más obreros. La pregunta sería, ¿cuántos obreros contrataron? Para ese tipo de problemitas es que nosotros podemos utilizar este método de las áreas. ¿Por qué? También podríamos usar
el método de las magnitudes o el método de la tijera. Pero ¿cuál es el detalle? Tendríamos que utilizar más de una regla de 3. Y en tal caso eso conlleva a que nosotros lleguemos a la respuesta, pero perdamos tiempo. Es por eso que nosotros enseñamos este método de las áreas para ese tipo de problemitas. Y en tal caso, vamos a utilizar una figurita en forma de rectángulo. Si yo te pregunto cuál es el área de esta figurita, tu respuesta va a ser inmediata, base por altura. Pero como lo vamos a utilizar para resolver problemitas de regla de 3, en la altura vamos a colocar todo aquello que se refiera a seres vivos. Y en la base, todo aquello que se refiera a tiempo. De tal manera entonces que si yo pregunto cuál es el área de esta figura, pero en función a regla de 3, entonces tú me vas a decir seres vivos por tiempo. Básicamente entonces esa es la teoría que debiste trabajar la semana pasada con respecto a este tema. Vamos entonces a ver los problemitas. Problemita número 1 nos dice, una obra se realiza en 15 días. Si se incrementa en 8 el número de personas, se podría hacer los 2/3 de la obra en 9 días menos. ¿Cuántas personas habían inicialmente? Si nosotros vamos a la solución de nuestro problema, me doy cuenta que trabajo en base a los hombres, los días y la obra. Inicialmente, yo no sé cuántos hombres son, pero resulta que en 15 días pueden realizar una obra. Como no sabemos los hombres, le pondremos X. Pero según el problema dice, si se incrementa en 8 el número de hombres, se podría hacer los 2/3 de la obra en 9 días menos. Significa que ahora los hombres serían X más 8. Y estos hombres pueden hacer los 2/3 de la obra en 9 días menos. O sea que si toda la obra se hacía en 15 días, 9 días menos significa que son 6. La teoría me dice que yo puedo simplificar toda regla de 3, pero en forma vertical. En este caso, por ejemplo, días con días. Una vez que hemos simplificado, los hombres quedan como X, los días como 5 y la obra como 1. Luego, los hombres como X más 8, los días como 2 y la obra como 2/3. Evidentemente, esta es una regla de 3 compuesta. Yo voy a decidir trabajar con el método de las magnitudes. Pero para yo poder despejar, tengo que reconocer qué tipo de magnitudes son las que estoy trabajando. A mayor cantidad de hombres, más o menos días de trabajo. Menos días de trabajo. A mayor cantidad de hombres, más o menos días de o más obra. Hablamos de más obra. Recuerda que si nosotros pretendemos usar el método de las magnitudes, la magnitud directa es la que se debe invertir. En este caso vendría a ser la obra. Entonces hablamos de 1 sobre 1 y 1 sobre 2/3. Una vez que se ha invertido las magnitudes directas, la multiplicación de arriba resulta siendo igual a la multiplicación de abajo. Si despejamos, vamos a tener que X por 5 por 1 sobre 1 es igual a X más 8 por 2 por 3 medios. Si nosotros simplificamos todo lo que se puede, vamos a tener que 5X es igual a X más 8 por 3.
donde 5x es igual a 3x más 24, 2x es igual a 24, entonces x valdría 2. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa E. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profe. Muy bien, entonces pasemos al siguiente problemita. En el caso del problema 2, nos dice, si 2x menos 15 hombres en n más unos días hacen la enésima parte de una obra, n cuadrado menos 1 hombres, con rendimiento igual a la mitad que el de los anteriores, hacen el resto de la obra en X días. Hallar X. Si nosotros vamos a la solución de nuestro problemita, las magnitudes vendrían a ser los hombres, los días, la obra y el rendimiento. Inicialmente nos hablan que 2x menos 15 hombres en n más 1 días hacen la enésima parte, pero con un rendimiento como 2. Luego me dicen que n al cuadrado menos 1 hombres, con un rendimiento igual a la mitad que los anteriores, hacen el resto de la obra en X días. Entonces los hombres son n al cuadrado menos 1. Los días van a ser X. La obra sería el resto. Como el primer grupo ya hizo la enésima parte, ¿cuánto falta por hacer? 1 menos esa enésima parte. Y el rendimiento de este grupo es la mitad del anterior. O sea que si el anterior tenía un rendimiento como 2, ahora tiene un rendimiento como 1. Ahora, luego de simplificar la regla de 3, tendremos que los hombres son 2x menos 15 más los días como n más 1, la obra como 1 y el rendimiento como 2. En el segundo caso, los hombres son n al cuadrado menos 1, los días como x, la obra n menos 1 y el rendimiento como 1. A mayor cantidad de hombres, menos días de trabajo, así que son inversamente proporcionales. A mayor cantidad de hombres, mayor obra, así que son directamente proporcionales. A mayor cantidad de hombres, menor rendimiento, por lo tanto son inversamente proporcionales. Como estamos aplicando el método de las magnitudes, resulta que las magnitudes directas tienen que invertirse. Entonces ya no va a ser 1, sino 1 sobre 1, ya no va a ser n menos 1, sino va a ser 1 sobre n menos 1. Una vez que se han invertido las magnitudes directas, la multiplicación de arriba es igual a la multiplicación de abajo. Entonces vamos a tener que 2x menos 15 por n más 1 por 1 por 2 sería igual a n al cuadrado menos 1 por x por 1 sobre n menos 1 y por 1. Si nosotros empezamos a simplificar todo lo que se puede, vamos a tener que 2 por 2x menos 15 es igual a x, donde 4x menos 30 es igual a x, 3x es igual a 30, así que x vale 10. El problema que me pide, hallar el valor de x. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa B.
Seguimos. Pasemos al problemita número 3. ¿Qué nos dice el problemita 3? 4 hombres hacen 40 problemas en 10 minutos. Y 2 mujeres hacen 20 problemas en 15 minutos. En 25 minutos, ¿cuántos problemas más hacen 12 hombres que 15 mujeres? Si nosotros vamos a la solución del problemita, analizamos en primer lugar a los hombres. Por lo tanto, tendríamos que trabajar con los hombres, los tiempos, el tiempo y los problemas. Inicialmente, ¿qué sabemos? 4 hombres hacen 40 problemas en 10 minutos. Lo que queremos averiguar, en tal caso, 12 hombres en 25 minutos, ¿cuántos problemas podrán resolver? Recuerda que la simplificación se puede dar en forma vertical, hombres con hombres, tiempo con tiempo. Una vez simplificada, entonces tenemos que los hombres son como 1, el tiempo como 2, los problemas como 40. En el segundo caso, los hombres son como 3, el tiempo como 5, los problemas como X. A mayor cantidad de hombres, menor tiempo. Por lo tanto, son inversamente proporcionales. Pero a mayor cantidad de hombres, mayor cantidad de problemas. Por lo tanto, esas magnitudes son directamente proporcionales. Como estamos aplicando el método de las magnitudes, resulta que las directas se invierten. Entonces ya no va a ser 40, sino 1 sobre 40. Ya no va a ser X, sino 1 sobre X. Una vez que se han invertido las magnitudes directas, la multiplicación de arriba es igual a la multiplicación de abajo. Significa que 1 por 1 sobre 40 por 2 es igual a 3 por 1 sobre X por 5. Pero si yo empiezo a simplificar todo lo que se puede, entonces obtendremos que el valor de X vendría a ser 300. Significa que los 12 hombres lograrían hacer 300 problemas en 25 minutos. Ahora analicemos a las mujeres. En este caso vamos a tener que usar la magnitud de las mujeres, el tiempo y los problemas. Lo que nosotros sabemos es que 2 mujeres en 15 minutos pueden desarrollar 20 problemas. Lo que quisiéramos saber es 15 mujeres en 25 minutos, ¿cuántos problemas podrían hacer? La simplificación puede darse en forma vertical. Una vez simplificado, las mujeres son como 2, el tiempo como 3, los problemas como 20. En el segundo caso, las mujeres como 15, el tiempo como 5 y los problemas como X. A mayor cantidad de mujeres, menos tiempo, así que son inversamente proporcionales. A mayor cantidad de mujeres, mayor cantidad de problemas, así que son directamente proporcionales. Pero como son directas, entonces se pueden invertir. Una vez invertidas las directas, la multiplicación de arriba es igual a la multiplicación de abajo. Si despejamos, obtendremos que 2 por 1 sobre 20 por 3 es igual a 15 por 1 sobre X por 5. Pero si nosotros empezamos a simplificar todo lo que se puede, el valor de X vendría a ser de 250. La pregunta del problema nos dice, ¿cuántos problemas más
hacen 12 hombres que 15 mujeres. Recuerda que los 12 hombres hacen 300 problemas y que las mujeres hemos encontrado que hacen 250. Entonces lo que nos pide el problemita es la diferencia entre ambos. Así que estamos hablando de 50. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa A. ¿Se entendió entonces, jovencitos, señoritas? Sí, profesor. Muy bien, entonces seguimos, pasemos al problemita 4, que nos dice: una cuadrilla de 22 hombres trabajando 5 horas diarias ha empleado 6 días para abrir una zanja de 220 metros de largo, 1 metro de ancho y 0,625 metros de profundidad. ¿Cuántos días más empleará otra cuadrilla de 12 obreros trabajando 4 horas diarias para hacer otra zanja de 100 metros de largo, 1,5 metros de ancho y 1 metro de profundidad? Si nosotros vamos a la solución de nuestro problemita, vamos a trabajar con las magnitudes de los hombres, los días, las horas diarias de trabajo y el volumen, ya que el problema me habla de una zanja de la cual conocemos su largo, su ancho y su profundidad. Entonces, inicialmente sabemos que es una cuadrilla de 22 hombres que trabajando 5 horas diarias han empleado 6 días para abrir una zanja de 200 metros de largo, 1 metro de ancho y 0,625 de profundidad. ¿Cuántos días más emplearán otra cuadrilla de 12 obreros trabajando 4 horas diarias para hacer una zanja de 100 metros de largo, 1,5 metros de ancho y 1 de profundidad? La simplificación, recuerda que tiene que darse en forma vertical. Hombres con hombres, volumen con volumen. Una vez simplificado, diremos que los hombres son como 11, los días como 6, las horas como 5 y el volumen como 11. Para el otro caso, los hombres son como 6, los días son 6 más X, las horas son como 4 y el volumen como 12. A mayor cantidad de hombres, menos días de trabajo, son inversamente proporcionales. También menos horas de trabajo, también son inversamente proporcionales. Pero a mayor cantidad de hombres, mayor volumen. Por lo tanto, serían directamente proporcionales. Estamos trabajando con el método de las magnitudes. Por lo tanto, las directas tendrían que invertirse. Una vez invertidas, la multiplicación de arriba es igual a la multiplicación de abajo. Si realizamos el despeje, vamos a tener que 11 por 5 por 6 por 1 sobre 11 es igual a 6 por 4 por x más 6 por 1 sobre 2. Pero si empezamos a simplificar todo lo que se puede, entonces obtendremos que 30 es igual a 2 por x más 6, donde 30 es igual a 2x más 12, 2x vendría a ser igual a 18, entonces x valdría 9. Según la pregunta nos dice, ¿cuántos días más empleará otra cuadrilla? Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa C.
¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, entonces pasemos al siguiente problemita. ¿Qué nos dice? 30 obreros deben entregar una obra en 29 días. 5 días después de iniciado el trabajo, se decidió que se entregue 9 días antes del plazo fijado, para lo cual se contrató 10 obreros más y se trabajó cada día 2 horas más. ¿Cuántas horas diarias se trabaja inicialmente? ¿Recuerdas que hace un momento que estuvimos repasando la teoría, hablamos de un método que se utilizaba precisamente para este tipo de problemitas? Estuvimos hablando del método de las áreas. Este método se caracteriza porque en la solución del problemita interviene pues la figurita en forma de rectángulo, que en tal caso representa la obra. Para esta obra se contrataron 30 obreros, los cuales tenían que entregarla a los 29 días trabajando X horas diarias. Pero ¿qué sucede? 5 días después de iniciado el trabajo, se indicó que se entregue 9 días antes del plazo fijado. ¿Eso qué significa? Que de la obra, los 30 obreros ya han trabajado durante 5 días de X horas diarias. Al término del quinto día es que se indica que la obra tiene que entregarse 9 días antes del plazo fijado, para lo cual se contratan 10 obreros más. Significa que ya no van a ser 30, sino van a ser 40. El objetivo es poder entregar la obra 9 días antes del plazo fijado. ¿Pero cuál era el plazo fijado? 29 días. Así que 9 días antes significan 20 días. Pero te hago recuerdo que ya han trabajado 5. O sea que para lo que falta de la obra, ¿cuántos días tienes para trabajar? 15. Pero trabajando 2 horas más al día. O sea que este tramo de la obra se va a trabajar en X más 2 horas. Ahora, ¿cómo hallamos nosotros la figurita, el área de un rectángulo? Base por altura. Pero significa que el área de esta primera figurita más el área de esta segunda figurita me tendría que dar el área total. Eso significa entonces que 30 por 29 por X es igual a 30 por 5 por X más 40 por 15 por X más 2. Donde 30 por 29 por X menos 30 por 5 por X es igual a 40 por 15 por X más 2. Si realizamos la resta, tendremos que 30 por 24 por X es igual a 40 por 15 por X más 2. Pero si yo empiezo a simplificar todo lo que se pueda, voy a obtener que 6X es igual a 5 por X más 2. Donde 6X es igual a 5X más 10, entonces X valdría 10. La pregunta del problema dice, ¿cuántas horas diarias se trabajó inicialmente? O sea, lo que nos piden es el valor de X. Así que si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa B. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Problemita 16, o perdón, 6, ¿qué nos dice? En 16 días, 9 obreros han hecho los 2/5 de una obra. Si se retiran 3 obreros, ¿cuántos días demorarán los obreros restantes para terminar la obra? Si nosotros vamos a la solución del problemita, las magnitudes con las que vamos a trabajar son los hombres, los días y el avance. Sabemos que en 16 días 9 obreros han hecho 2/5 de la obra. Pero ojito, si han avanzado 2/5, entonces quiere decir que lo que falta serían 3/5. Según el problema dice que se retiran 3 obreros. ¿Cuántos días demorarán los obreros restantes para terminar la obra? Los obreros restantes serían pues entonces 6. Los días serían X para terminar lo que falta de la obra, que son los 3/5. Recuerda que la simplificación se puede dar en forma vertical. Hombres con hombres, avance con avance. Una vez que has simplificado, los hombres quedarían como 3, los días como 16 y el avance como 2. En el otro caso, los hombres quedarían como 2, los días como X y el avance como 3. A mayor cantidad de hombres, menos días de trabajo, por lo tanto son inversamente proporcionales. A mayor cantidad de hombres, mayor avance, quiere decir que son directamente proporcionales. Recuerda que estamos trabajando el método de las magnitudes, donde las magnitudes directas se tienen que invertir. Entonces ya no va a ser 2, sino 1 sobre 2. Ya no va a ser 3, sino va a ser 1 sobre 3. Una vez invertidas las magnitudes directas, la multiplicación de arriba resulta siendo igual a la multiplicación de abajo. Si realizamos el despeje, tendríamos que 3 por 16 por 1/2 es igual a 2 por X y por 1/3. Pero si yo empiezo a simplificar cada uno de los casos, entonces obtendremos que X valdría 36. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa B. Muy bien, a ver, te toca. Problemita 7. ¿Cómo lo harías? ¿Cuál sería tu respuesta?
Muy bien, tiempo más que suficiente. Respuestas para nuestro problemita 7. Si revisamos el chat de nuestra reunión, tenemos varios compañeros que ya han compartido su respuesta. Vamos a ver si es que están en lo correcto. ¿Qué dice el problemita? En 24 horas, 15 hombres han hecho un cuarto de una obra. ¿Cuántas horas empleará otra cuadrilla de 30 hombres doblemente hábiles para terminar la obra? Si nosotros vamos a la solución del problemita, las magnitudes con las que vamos a trabajar vendrían a ser los hombres, las horas diarias de trabajo y la obra. Inicialmente dice que en 24 horas, 15 hombres han hecho un cuarto de la obra. ¿Cuántas horas empleará otra cuadrilla de 30 hombres doblemente hábiles para terminar la obra? Entonces, ¿cuánto falta de la obra? 3/4. Estos 3/4 lo tienen que hacer otra cuadrilla de 30 hombres, pero dice doblemente hábiles. Lo que yo tengo que tener en mi cabeza es que cada hombre vale por 2. Eso significa entonces que estamos hablando de como que fueran 60 hombres que en X días tendrían que hacer los 3/4 de la obra. Pero no te olvides que la simplificación se puede dar en forma vertical. Hombres con hombres, obra con obra. De tal manera que ahora puedo decir que los hombres serían como 1, las horas como 24 y la obra como 1. En el segundo caso, los hombres serían como 4, las horas como X, la obra como 3. A mayor cantidad de hombres, menos horas de trabajo. Por lo tanto, son inversamente proporcionales. Pero a mayor cantidad de hombres, mayor obra. Por lo tanto, son directamente proporcionales. Estamos trabajando con el método de las magnitudes. Por lo tanto, las directas se tienen que invertir, que en este caso vendría a ser la obra. Ya no sería 1, sino sería 1 sobre 1. Ya no sería 3, sino sería 1 sobre 3. Una vez que se han invertido las magnitudes directas, multiplicación de arriba igual a la multiplicación de abajo. Al realizar el despeje tendríamos 1 por 24 por 1 sobre 1 igual a 4 por x por 1 sobre 3. Pero si yo empiezo a simplificar todo lo que se puede, entonces el valor de x vendría a ser de 18. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa E. Muy bien, felicitaciones a aquellos jovencitos que compartieron sus respuestas. Estaban en lo correcto. Pasemos al problemita 8. ¿Qué nos dice el problema 8? Si 8 obreros levantan una pared de 50 metros de largo por 2 metros de altura en 8 días, ¿cuántos días necesitan 12 obreros para hacer una pared de 20 metros de largo por 10 metros de altura, siendo la eficiencia del primer grupo a la eficiencia del segundo grupo como 3 es a 2? Si nosotros vamos a la solución del problemita, trabajamos con los hombres, el largo, el ancho,
los días y la eficiencia. Inicialmente dice que son 8 obreros que levantan una pared de 50 metros de largo, 2 metros de alto, en 8 días, con una eficiencia como 3. Lo que queremos averiguar, ¿cuántos días necesitarán 12 obreros para hacer una pared de 20 metros de largo por 10 metros de alto, siendo la eficiencia del como 2? Recuerda que la simplificación se puede dar en forma vertical. Hombres con hombres, largo con largo, ancho con ancho. Resulta que entonces los hombres serían como 2, el largo como 5, el ancho como 1, los días como 8 y la eficiencia como 3. En el segundo caso, hablamos de que los hombres serían como 3, el largo como 2, el ancho como 5, los días como X y la eficiencia como 2. A mayor cantidad de hombres, se va a hacer más obra, por lo tanto más largo y más ancho. Estas magnitudes serían directamente proporcionales. A mayor cantidad de hombres, menos días de trabajo, menos eficiencia. Por lo tanto, estas magnitudes resultan siendo inversamente proporcionales. Como estamos aplicando el método de las magnitudes, resulta que las magnitudes inversas tendrían que invertirse. Entonces ya no va a ser 5, sino 1 sobre 5. Ya no va a ser 2, sino 1 sobre 2. Ya no va a ser 1, sino 1 sobre 1. Ya no va a ser 5, sino 1 sobre 5. Una vez que se han invertido las magnitudes directas, la multiplicación de arriba tiene que ser igual a la multiplicación de abajo. De tal manera que 2 por 1/5 por 8 y por 3 es igual a 3 por 1/2 por 1/5 por X y por 2. Si nosotros empezamos a simplificar todo lo que se puede, entonces obtendremos que el valor de X vendría a ser 16. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa A. Muy bien, terminamos con este problemita 9. Nos dice, 10 obreros pueden hacer un trabajo en 24 días. ¿Cuántos obreros del mismo rendimiento se necesitarán para hacer un trabajo 7 veces el anterior, con un tiempo 5 veces también el anterior? En tal caso, para este problemita, en su solución trabajaremos con los obreros, con los días y con la obra. Inicialmente, ¿qué sabemos? 10 obreros pueden hacer un trabajo en 24 días. Lo que queremos averiguar, ¿cuántos obreros del mismo rendimiento se necesitarán para hacer un trabajo 7 veces el anterior, en un tiempo 5 veces también el anterior? O sea, 5 veces 24, 7 veces 1. Pero, profesor, en tal caso yo podría simplificar en forma vertical, de tal manera que ahora los obreros serían como 10, los días como 1 y la obra como 1. En el otro caso, los obreros son como X, los días como 5 y la obra como 7. Pero a mayor cantidad de obreros, menos días de trabajo.
por lo tanto son inversamente proporcionales. A mayor cantidad de obreros, más obra, por lo tanto son directamente proporcionales. Las directas resulta que se invierten. Una vez invertidas, multiplicación de arriba igual a la multiplicación de abajo. Si despejamos, tendríamos 10 por 1 por 1 sobre 1 igual a x por 5 por 1 sobre 7. Pero si yo simplifico todo lo que se puede, obtendremos que el valor de x vendría a ser 14. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa C. Muy bien, jovencitos. Eso sería todo por el día de hoy. Siendo las 9:54 de la mañana, detenemos nuestra grabación por el día de hoy y los invito a que pasen a su siguiente clase.